Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, amén. Bueno, hermanos, el título del mensaje hoy, las palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna. Hoy, hermanos, como mencioné antes, voy a compartir sobre Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo. Y con este estudio o esta historia, voy a compartir varios pasajes de las Escrituras. También, hermanos, en estos es como una introducción al estudio que vamos a estudiar en unas semanas. En el libro de primero de Pedro, vamos a estudiar en unas semanas, ¿no? El apóstol Pedro es una de las grandes historias de una vida cambiada en la Biblia, ¿ok? Y ahora comenzamos la vida de Pedro antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo. El apóstol Pedro pudo haber sido el más franco de los 12 apóstoles en el ministerio de Jesús en la tierra. Ciertamente se convirtió en uno de los testigos más valientes de la fe. Sus comienzos fueron ciertamente humildes, amén. Nació alrededor del año 1 ante Cristo y murió alrededor del año 67 después de Cristo. Pedro originalmente se llamaba Simón. Y Jesús fue que cambió el nombre de Simón, lo cambió a Pedro. Pedro significa roca o literalmente Petra. Era un pescador galileo y era hermano de Andrés. Los hermanos vinieron del pueblo de Betsaida. Pedro también estaba casado, pero durante la época de Nerón, su esposa fue crucificada. También fue seguidor de Juan del Bautista. Y como todos los humanos, antes de ser su llamado, era un hombre pecador. De hecho, estaba avergonzado de su pecaminosidad en la presencia de Jesucristo. Pedro fue quizás el primer discípulo que Jesús llamó junto con su hermano Andrés. Aunque se menciona este encuentro a Pedro en los 4 evangelios, me gusta leer sobre el encuentro que tuvo con Cristo mencionado en el libro de Lucas 5, por favor. Por favor, vamos a Lucas 5, versículos 1 a 10, para comenzar con esta historia de Pedro. Amén. Lucas 5, 1 a 10. Bueno, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase del tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tus palabras echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, hermano, aquí dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Aquí, hermanos, llegamos al primer punto sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Pedro, después de escuchar el mensaje que Jesús dio a la multitud, fue convencido en su corazón. Y en ese momento se dio cuenta de que era un pecador y que no era digno de perdón ni de la gracia de Dios. Hermanos, este es el poder de la palabra de Dios. Dice en el libro de Hebreos 4:12, por favor vamos a Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y poderosa, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, del corazón. Hermanos, una de las cosas que siempre debemos recordar cuando compartimos la palabra de Dios con otros es, una vez que un pecador escuche su palabra, ahora comienza la batalla por el alma de esa persona. Cuando escuchan la palabra de Dios, ahora se dan cuenta muchos, ahora se dan cuenta que es a pecar, ¿no? Y ahora esa persona tiene que tomar una decisión. Ahora la elección de recibir el Evangelio recae sobre él. Esta decisión abrirá la puerta a la vida eterna o una vida sin Dios. No hay otras opciones, amén. Aquí en esta historia de Pedro, vio su pecaminosidad, se arrepintió y dejó todo y luego siguió a Jesús. Amén. Ahora aquí también, hermanos, hay un punto que me gustaría que entendiéramos, porque muchos piensan que podemos recibir a Cristo y seguir viviendo de la misma manera, seguir viviendo una vida pecaminosa. Cuando tomamos una decisión sincera de recibir a Cristo, en ese mismo momento nacemos de nuevo. Nos convertimos en una nueva creación, dice la palabra. Nuestro viejo estilo de vida debe estar muerto. Debe estar muerto. Ahora nuestras nuevas vidas en Cristo deben reflejar una transformación de la muerte ahora a la vida, ¿no? La viva. Bueno, ahora veamos brevemente la vida de Pedro con Cristo. También veamos otro punto crucial de la palabra de Dios. Punto número 2. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría espiritual. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría espiritual. Una cosa que les atribuye a Pedro es la percepción especial que tenía sobre la identidad de Jesús. Bueno, para ver un ejemplo de esto, por favor, vamos al libro de Juan. Capítulo 6, versículos 53 a 58, ¿ok? En esta historia tiene lugar después de que Jesús ha alimentado a la multitud y también después de caminar sobre el agua. Y ahora trata de enseñar a los que lo siguen un entendimiento más profundo de la cruz y el compromiso requerido para seguirlo, ¿ok? Están enseñando, tratando de enseñar esto. Juan 6, 53 dice,
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá, ¿qué dice? Eternamente. Amén, eternamente. Bueno, hermano, una nota interesante aquí. Jesús sabía la verdad, razón por la que la multitud lo seguía. Y sus palabras expusieron sus verdaderas intenciones. Amén. Siguieron a Jesús porque querían ser alimentados con comida gratis, no porque realmente creyeran en Él. Para ver esto, continuemos leyendo en los versículos 60, 61, Juan 6, 60 a 61, ¿no? Aquí dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Acaso esto los ofende? Hermanos, es interesante notar que cómo se aplica a muchos cristianos hoy. Hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos, pero no leen la palabra de Dios, porque los ofende y los convence del estilo de vida que están viviendo. En el libro de Santiago lo explica así, Santiago 1, 21 a 24, por favor. Aquí hablando de que como la palabra de Dios es un espejo, ¿no? Santiago 1, 21 a 24. Y dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y aceptan con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Amén. Hay muchos hermanos, y digo esto respectivamente, hay muchos cristianos que no quieren leer la palabra. Si vienen a la iglesia un día por semana, no quieren leer porque este es un espejo. Como dijo el pastor Jim en la mañana, hay unos que no quieren leer, pero sí quieren llamarse cristianos. Quieren las bendiciones del Señor, pero no quieren vivir en obediencia al Señor o lo que dice la palabra de Dios. Bueno, cuando Jesús lo expulsó, muchos de ellos lo dejaron. Bueno, continuamos en Juan 6, 66 a 69. Aquí vemos lo que pasó aquí. Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos o los que siguieron volvieron atrás y ya no andaban con él. En otras palabras, hermanos, lo abandonaron. Wow, hermanos, ¿puedes imaginar lo que Jesús debió haber sentido? A tantos apartarse de él.
la multitud que vinieron, ahora muchos se abandonaron a Cristo. Bueno, ahora mira a sus 12, ¿no? Como le digo en inglés a todos, los Dirty Dozen, ¿ok? Aquí viendo la multitud, aquí mirando los Dirty Dozen, los 12. Y los dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? Bueno, aquí dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. El Hijo de Dios viviente. Buena respuesta, Pedro, buena respuesta. Hermanos, aquí hay una nota personal para todos los que somos creyentes. Simplemente un recordatorio, ¿no? Simplemente eso. Una pregunta, hermano. ¿Te encuentras a veces deseando alejarte de Cristo? Tal vez debido a algunos desafíos difíciles por los que estás atravesando. Y hay momentos en los que puedes pensar, ya no quiero tener nada que ver con Jesús. Hay muchos que han llegado a ese punto, ya no quiero nada. Esto es muy difícil, este mundo. Bueno, sí lo entiendo. En algún momento de nuestro caminar con Cristo, algunos de nosotros hemos pensado eso, ¿no? Pero la pregunta que tengo para todos nosotros es esto. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Porque sin Cristo volveremos a la basura de ese mundo. De este mundo. Hermanos, Jesucristo es el único que tiene las palabras de vida eterna. De hecho, hermanos, Él es la vida eterna. Amén. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer es la muerte, la basura, ¿no? Pero hay muchos que quieren seguir esas cosas. Quieren abandonar cristianismo. ¿Sabes qué? Aquí tengo la vida muy próspera aquí. No, hermanos, esa es basura. Basura. Bueno, Pedro entendió esto, ya que también vio a la multitud rechazar la enseñanza de Cristo. Bueno, hermanos, por favor, vamos al libro de Mateo para ver otro ejemplo de que cómo Pedro fue bendecido por la sabiduría de Dios. Amén. Mateo 16, versículos 13 a 17, por favor. Mateo 16, 13 a 17, lo voy a leer otra traducción. Aquí vemos la declaración de Pedro acerca de Jesús. Bueno, versículo 13 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, que dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. El Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Hermano, esta sabiduría vino del Padre mismo. Amén.
Bueno, hermanos, hasta este punto hemos mencionado las cosas buenas de la vida de Pedro. Bueno, ahora veamos algunas de las cosas que revelaron su naturaleza obstinada. En otras palabras, su cabeza dura, ¿no? Con eso, quedémonos en el libro de Mateo 16, por favor. Y vamos a los versículos 21 a 23. Mateo 16, 21 a 23. Ok, y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo al Pedro, ¿qué dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará, amén. Aquí, hermanos, llegamos al punto número 3. La palabra de Dios es la autoridad sobre todo. Bueno, creo que muchos de nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera que reaccionó Pedro ante la trágica noticia de que Jesús iba a ser ejecutado. Sin embargo, Jesús, siendo la palabra de Dios en la carne, conocía este gran plan de Dios. Bueno, hermanos, pues realmente, hermanos, Él es el gran plan de Dios. Amén. Pedro reaccionó en sus emociones como muchos de nosotros haríamos. Pero desde este ejemplo, la palabra de Dios no es dictado por nuestras emociones o nuestros sentimientos. Amén. Hermanos, debemos ejercitar la sabiduría y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque a veces nuestras emociones, por buenas que pensamos que son, nos alejarán de las cosas de Dios. Ten cuidado con tus emociones y sentimientos. Pero era a menudo el portavoz de los demás, era atrevido y honesto. Sin embargo, muchas veces, debido a sus emociones, a menudo se ponía el pie en la boca. No había duda que Pedro amaba al Señor, pero sus emociones a veces nublaban su visión de la misión de Cristo. Como dice en inglés, his vision was clouded by the mission of Jesus Christ. Y esto fue evidente cuando Jesús volvió a decirles que iba a ser crucificado. Y una vez más, Pedro permite que sus emociones controlen sus acciones. Esto tiene lugar en la última cena. Por favor, ven conmigo al libro de Mateo 26, versículos 31 a 35, por favor. Mateo 26, 31 a 35. Y dice: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: y iré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucité, iré delante de ustedes al Galilea. Aunque todos aquí Pedro, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Aquí vemos las emociones, ¿no? Te aseguro, le
contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Digo lo mismo. Bueno, hermanos, ya sabemos que lo sucedió, ¿no? Leamos esto que sucede después de la segunda vez que niega a Jesús. Amén. Mateo 26, 73 a 75, por favor. Y dice eso, poco después se acercaron a Pedro, los que estaban ahí, y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Amén. Lloró amargamente. Hermanos, estos hombres, los discípulos que Jesús eligió, eran hombres comunes y corrientes. Estos hombres eran comunes como tú y yo. Y no había nada especial en ellos, excepto que fueron llamados por Dios para ser parte de este magnífico plan de redención. Cuando el Matt me dijo, el hermano Gary quiere compartir este domingo. Y dice, sí, ¿cómo no? Y hermanos, cuando ya puse este mensaje y me dio el mensaje yo hablé con él, mi hermano, el Diego, ¿no? Hablé con él ayer. Y no me di cuenta, sí, I understood his voice, amen. Pero cuando vi su cara ahí, mi hermano, ¿cómo estamos? Pero también, hermanos, vemos, no solo en la vida mi hermano, pero su familia, lo como Dios está usando, ¿no? Para la gente que están en Oaxaca, amén. No hay nada especial en nosotros, hermanos, sino Jesucristo. Amén. Y como Dios, como le digo en inglés, ¿no? I still don't understand why God would want to use me. Porque Dios quiere usar a mí. Un hombre como Pedro, ¿no? Cabezón a veces. Pero cuando escuché la palabra de Dios, escuché el Evangelio, y cuando recibí a Cristo, cambió mi vida. Él cambió mi vida. Amén. Amén, amén. Bueno, cuando Pedro se fue con el corazón roto, sin imaginar nunca que negaría a Jesús, Dios aún no había terminado con él. En el libro de Juan, el capítulo 21, nos da una hermosa historia de cómo Pedro fue restaurado al llamado de lo que fue elegido. Hermanos, todos nosotros, el Señor te ha llamado. Es un elegido de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese llamado? Hay muchos que son como el Jonás, ¿no? Escondiendo cuando todo hablando del Señor, así están, mira, es el Señor. Weep. Sorry, wrong number. Pero hay otros que tienen ese fuego del amor de Dios, ¿no? Sí, Señor, aquí estoy. También Cristo le recordó su llamado como un pescador de hombres. Y Pedro aprendió a no dejarse guiado por sus emociones. Y a partir de ese momento, Pedro hizo muchas cosas maravillosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, esto nos lleva a nuestro punto final. La palabra de Dios
es fiel y verdadera. Con eso, por favor, vamos al libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 11 para terminar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 11. Aquí obviamente hablando Pedro, ¿no? Dice que Dios les da cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuérzanse al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esa manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en este corto, en breve mensaje, mi oración es que reflejamos de cómo somos como este hombre. No era perfecto como nosotros no somos perfectos, ¿no? Pero cuando habla el Señor, ¿cómo te habla, hermanos? ¿Con el teléfono? No, ya sabes, así te habla. Oye, hermana, hey, hijo, ¿quieres que te vayas para Oaxaca? Wow. 16 años. Wow, man. Con el favor de Dios, hermano Diego, si me permite el Señor, sigo para allá, ¿no? Para predicar en inglés, ok, pero el español ando aprendiendo más y más. Amén. Bueno, hermano, a concluir nuestra lección, oro para que pongamos en práctica los principios que nos enseña la palabra de Dios. En un mundo perdido y confuso, nosotros tenemos la seguridad, tenemos las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Y con esa seguridad, hermanos, en nuestros corazones, ahora tenemos la tranquilidad de que Dios cumplirá sus promesas para aquellos que creen en Él. Porque nosotros como creyentes tenemos las palabras de vida eterna. Hermanos, tenemos a Jesucristo. Amén. Este fue un mensaje simple para recordarnos el gran regalo que Dios nos ha dado. Este regalo debe ser compartido con los perdidos de este mundo. Por favor, continúe orando por nuestro hermano Diego y su familia, mientras ministran a la gente de Oaxaca. Ellos, hermano y su familia, han abrazado, es evidente, han abrazado este llamamiento.
tal como hizo el Pedro, ¿no? De ser llamados pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Amigos, viendo por las redes sociales y no tienen una relación personal con Jesucristo, otra vez ha escuchado la palabra de Dios. Mi oración que ahora tú recibes este regalo de salvación. Pero también quiero compartir con ustedes, si rechazas este regalo, si rechazas a Jesucristo, déjame decirles con amor, has elegido tú a ir al infierno. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos ese privilegio. Cuando escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, ahora tenemos la decisión de recibirlo o rechazarlo. No hay nada aquí, uno o el otro. Si lo rechazas, sabes que tú has elegido al ir al infierno. Pero si tú lo recibas, ahora he recibido vida eterna. Amén. Por favor, donde vienen ustedes, buscan una iglesia cerca donde está, una iglesia cristiana, y habla con uno ahí. Y sí, oro, hermanos, que recibas a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, este mensaje, Señor. Mensaje simple que todos aquí sí sabemos. Simplemente un recordatorio, Señor, para continuar, Señor, haciendo las cosas que tú nos has elegido, tú nos has llamado a hacer. Gracias por la vida de mi hermano Diego, su familia, Señor, de su obediencia. Aquí vemos, Señor, hablamos muchas veces de misioneros, todo en este mundo, pero aquí también vemos nuestro hermano haciendo las cosas que también aquí vemos de la vida de Pedro. Oramos por ellos, Señor. Cuídalos. Bendícelos, Señor. Bendícelos con almas que van a recibir a tu regalo de salvación. Gracias por todo, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Gracias. Porque estas son las palabras de vida eterna. En todo esto oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.